en 3 lugares su diámetro, obviamente, y en 2 posiciones, para ver el estado y hallamos la diferencia entre orificio y perno. Estas medidas, esa medida tomada, tenemos que sustraerla a la medición del pie de biela, el diámetro interno, y vemos la diferencia y tiene que estar dentro de los parámetros indicados por el fabricante. Tomamos el árbol de comando y verificamos el estado de los dientes del engranaje. Verificamos la marca de sincronización, también el diámetro interno, y el diámetro externo del eje. Esa diferencia, la diferencia entre las dos medidas, tiene que estar dentro de los límites especificados por el fabricante. Aquí tenemos la leva. Vamos a medir esta distancia para ver si se encuentra también dentro de los límites de el fabricante. Medimos esta distancia, que nos debe dar dentro de las medidas indicadas. Hay que verificar el estado de la varilla de empuje del embrague y verificamos que los rodamientos giren sin atascamiento alguno. Medimos la altura de los resortes del embrague, son 4, y luego verificamos el grosor de los discos de embrague. Con estos discos tenemos que verificar que no tengan marcas y que no estén torcidos. Para eso los colocamos sobre una superficie plana y con apoyar el dedo a lo largo de su contorno y observamos si se balancea. Si se balancea está mal, y si no ocurre, podemos tener certeza que el disco está bien. También podemos hacerlo tratando de insertar una galga por debajo. Si entra la galga, está torcido. Si no entra la galga fina, está bien. Con respecto a la canasta, la cavidad donde entran las orejas de los discos no pueden tener desgaste. La reducción primaria también debe estar bien. Tiene que observarse la posibilidad de juego entre el engranaje y la canasta. Con relación al rotor, el macho de sus estrías debe ser verificado y el aspecto general nos dará una idea de su estado. Bueno, hay que verificar también la centrífuga de lubricación, tiene que estar en buen estado. Verificamos que este punto, que es la conexión con el cárter, esté en buen estado y tenga un libre movimiento. La palanca selectora de cambios no puede tener sus estrías dañadas, no puede estar torcida, que el punto de fricción con el retén no esté gastado y que los resortes, el resorte esté en buen estado. Hay que verificar también en el cigüeñal la medida del huelgo lateral o axial del mismo. No debe exceder 5 centésimas de milímetro. Apoyamos el comparador en el cigüeñal y movemos la biela para ver si tiene huelgo en el eje. Aquí
no se evidencia huelgo alguno. Está en perfectas condiciones. Otra manera, si no se cuenta con un comparador, es forzar la biela de arriba para abajo para ver si tiene huelgo excesivo. La mejor manera, obviamente, es utilizar un instrumento de precisión. Verifique que la guía de las horquillas no esté doblada o gastada. Mida su diámetro externo en 2 lugares. También hay que verificar el buen estado del tambor, que no tenga grietas, y el aspecto que tienen sus cavidades. También podemos observar el estado general, como dijimos anteriormente, como lo mostramos anteriormente, el estado general del tren de engranaje, verificando cada uno de los engranajes, sus dientes, los quitamos del eje, observamos sus laterales, el encaje muy importante con los deslizantes, y al retirarlos, el estado interno y externo de las estrías del eje. En caso de dudas con respecto a este conjunto, hay que reemplazarlo. También hay que verificar el movimiento libre, suave, de los rodamientos que permanecen en el cárter. Si fuese necesario, su cambio garantiza un buen servicio. Antes de cerrar el motor, es bueno cambiar todos los retenes. Previo al montaje del motor, hay que hacer una limpieza total de los restos de junta que pudiesen haber quedado. Colocamos en el banco casero el semicárter derecho y comenzamos por el eje del pedal de arranque. Colocamos esta arandela en su lugar. Verificamos la traba del conjunto, girándolo hasta encajar su lengüeta en la cavidad del cárter. Verificamos que el extremo del resorte de retorno encaje en su orificio localizado en el cárter. Aquí tenemos el eje primario de entrada y aquí el secundario o de salida. Lubricamos ambos conjuntos antes de armarlos y los presentamos como si fueran un conjunto entero dentro de la caja de cambios y los instalamos. Luego identificamos las horquillas por sus letras grabadas en su lateral y con ellas para arriba comenzamos a la instalación en los deslizantes. Buscamos el punto muerto y colocamos el eje. Luego giramos el tambor para ver el desplazamiento correcto del deslizante. Esto hay que hacerlo con paciencia. Una caja mal armada hará que el motor ni pueda moverse. Bueno, ahora quitamos la guía y colocamos la segunda horquilla y repetimos la operación. Siempre dejamos el tambor en el punto muerto, ¿no? Como dijimos, retiramos el eje nuevamente, colocamos la horquilla correspondiente en su lugar. Como dijimos, con paciencia, con cuidado, colocamos el eje nuevamente. Una vez que está todo colocado, se prueba el movimiento de los componentes de la caja de cambios.
colocamos el cigüeñal. Observamos las guías del cárter. Colocamos la junta nueva. Es conveniente lubricarla para que se mantenga en su posición. Colocamos ahora, previa lubricación de los puntos y ejes, el semicárter izquierdo. Colocamos los tornillos en la lateral y los apretamos de forma cruzada. Colocamos el engranaje de la reducción primaria. Luego la canasta portadiscos del embrague, su arandela de fricción, los discos del embrague en el rotor. Colocamos la placa y con cuidado instalamos. Ahora es el turno de la traba elástica a ser colocada en el extremo del eje. Se colocan los resortes que ya fueron verificadas. Y bueno, terminamos de colocar el conjunto y pasamos ahora para la centrífuga. Y nuevamente con nuestra llave castillo vamos a, en este caso, instalarla. Torqueamos con torquímetro al torque especificado por el fabricante. Verificamos el estado de la junta, que esté en buenas condiciones. El elemento nuevamente lo verificamos, el resorte, y colocamos los tornillos y los apretamos. Recuerden que nos había faltado un tornillo, ya lo reemplazamos. Colocamos el eje del selector de cambios de manera que pueda ser armada en el lugar. Recordamos, el armado debe ser hecho con mucha paciencia y siempre es bueno, como habíamos dicho antes, tener las piezas bien ordenadas en el desmontaje para asegurar un montaje prolijo. Colocamos una nueva junta y luego se coloca la tapa lateral. Ya se colocó la tapa verificando el movimiento del embrague y se colocan los tornillos en patrón cruzado, se apretan. Giramos el motor e instalamos la traba del volante, el seguro. Buscamos la marca del engranaje del cigüeñal y la hacemos coincidir con la marca del engranaje del árbol de comando. Las dos tienen que coincidir, o sea, tienen que quedar alineadas. Luego de cambiar los O-rings del eje del árbol de comando y lubricarlos, instalamos el árbol en su lugar. Lo lubricamos la leva también y su interior.
Instalamos el árbol de comandos con las marcas alineadas, como ustedes pueden observar. Como dijimos, el O-ring ya fue cambiado. Colocamos esta arandela. Luego de haber colocado el eje del comando de válvulas, vamos a colocar el estator, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Antes de instalar el aro del pistón, es bueno girarlo a lo largo de la canaleta y que se mueva libremente. Previamente a su instalación hay que observar las marcas que quedan en el extremo del aro y ellas deben quedar siempre hacia arriba. Luego de la instalación hay que girar el aro a lo largo del pistón y dejar las aberturas a 120 grados una de otra. Hay que tener cuidado de no mezclar el primer aro con el segundo, el de fuego con el de compresión. Cuando instala el aro de aceite, primero instale el central y luego los espaciadores. Hay que considerar que dos aberturas del aro de aceite quedan en el medio y consideramos este punto como referencia para colocar a 120 grados el segundo aro y a 120 grados el primero. Entonces vamos a tener las tres aberturas espaciadas, desfasadas 120 grados una de la otra. Luego de lubricar los aros, colocamos un paño en la apertura del cárter y procedemos a la instalación del perno y su seguro, lubricando, como dijimos, los aros. Tenemos acá la marca IN, que debe ser colocada del lado del carburador, intake, admisión, y de ese modo queda bien instalado. Pasamos a colocar el perno del pistón. Y luego el seguro, la traba nueva. Tenemos que asegurarnos que por este corte no debe aparecer el extremo, los extremos de la traba, porque por ahí pueden salirse la traba, el seguro. Por ahí se coloca, pero hay que girarlo luego para que no queden los extremos por ahí, porque puede escapar el seguro. Esta arandela ondulada es colocada en el asiento del eje de los brazos oscilantes. Aquí vemos, en el asiento. Luego de colocar un O-ring nuevo, lubricamos el eje de los brazos y lo introducimos, y antes de instalarlo colocamos los brazos de este modo. Colocamos el eje, alineamos los brazos y, ejerciendo fuerza, lo introducimos. Al colocar una junta de cilindro nueva, verifique que el retrabajo coincida con el pasaje de aceite que se dirige a la culata por la cavidad de este prisionero.
colocamos aceite nuevamente en los aros y lubricamos el interior del cilindro con aceite de motor nuevo. Colocamos el cilindro en su lugar. Al llegar a la altura de los aros, presionamos a estos para que encajen en el cilindro. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dañar los aros. Comprimimos los aros con mucho cuidado. Esto debe hacerse con paciencia para no dañarlos. Y deslizamos el cilindro, verificando el movimiento libre del pistón. Ahora pasamos a colocar la junta de la culata con el pistón en la parte superior. Colocamos esta arandela y ahí sí colocamos la junta. Hay modelos que tienen diferentes tipos de arandelas, pernos, seguros, pasadores. Hay que respetar lo que manda el manual. Colocamos el pistón en el punto superior para evitar la entrada de polvo al cilindro. Ya colocado el conjunto de la culata, colocamos la arandela con este tornillo especial que permite fijar el eje de los brazos oscilantes, y con una herramienta como un destornillador vamos a mover para que pueda introducirse el tornillo. Lo colocamos en su lugar, pero no lo apretamos todavía.